Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Mariana Escobedo y esto es Agenda y Contexto. Esta mañana vamos a poner aquí en la mesa de análisis la designación de los consejeros, tanto del Instituto Electoral de la Ciudad de México como del Instituto Nacional Electoral. Y tengo a dos invitados que están totalmente sumergidos en el análisis día a día de la democracia, de las estructuras y de los procesos electorales en México. Ellos son, y me da muchísimo gusto presentarles, a Irma Méndez de Hoyos, profesora investigadora por Flaxo. Ella también es especialista en procesos y organismos electorales. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Irma. Y también contamos con la valiosa participación esta mañana de Nicolás Loza, también profesor investigador del Flaxo, por supuesto que también eres especialista, ¿no? En democracia y en procesos electorales. Eso trato. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, María. ¿Por qué es importante para ustedes dos poner sobre la mesa de la televisión pública este tema tan importante sobre los organismos electorales? Irma. Bueno, a mí me gusta siempre comenzar planteando que la democracia es mucho más que elecciones, pero no puede ser menos. O sea, el piso de cualquier democracia son las elecciones libres, limpias, competitivas, transparentes e íntegras. De tal manera que para lograr ese pisito básico, que es muy importante, que nos ha llevado más de 20 años lograrlo, tenemos que, digamos, cumplir con varias características, con varios requisitos, con varias facetas, entre ellas la selección del máximo órgano de decisión de la institución que organiza las elecciones. Yo creo que quienes formen parte de ese órgano, que es el Consejo General del INE, son los que toman las decisiones de cómo organizar de manera limpia y transparente nuestras elecciones. Entonces, no es menor. Entonces, no es que la democracia se nos vaya, digamos, en la conformación del órgano electoral, pero sí es cierto que para lograr unas elecciones de buena calidad requerimos fundamentalmente de un órgano electoral transparente, confiable y legítimo. Y eso implica elegir a las personas que están allá adentro y que toman las decisiones más importantes. Y en este momento, para ti, ¿cuál es la principal problemática, por ejemplo, en el INE y en el Instituto también Electoral de la Ciudad de México? Lograr mantener un consejo general, es decir, este órgano que toma las principales decisiones, con un carácter imparcial. O sea, para mí lo más importante es eso, porque finalmente el INE es una institución muy sólida, que lleva muchos años, tiene un servicio profesional, la verdad, ahora sí que, valga la redundancia, muy profesional, que conoce muy bien sus tareas, pero finalmente quienes toman las decisiones más delicadas que permiten no sesgar, digamos, la contienda a favor o en contra de un contendiente es precisamente el Consejo General del INE. Entonces, mantener la independencia del órgano electoral y fortalecer su profesionalismo y la imparcialidad, para mí, es lo sustantivo. Nicolás, bueno, hay un organismo, se ha sido cuestionado, que es el INE, evidentemente, siempre el árbitro electoral es cuestionado, nunca queda bien con nadie, por lógica, su papel es ese, precisamente, no quedar bien con nadie, simplemente desarrollar y llevar a cabo los procesos electorales. Pero ¿cómo mejorar estos dos organismos públicos en un contexto como el que estamos viviendo? Bueno, a ver, yo creo que podríamos referirnos a problemas muy generales que tienen que ver con las leyes, con el contexto socioeconómico incluso de México, que inciden sobre la calidad de la autoridad electoral y de nuestras elecciones. Pero hay otros muy específicos, muy particulares, que tal vez no tengan tanta incidencia. Te voy a poner un ejemplo. La desigualdad o la pobreza, pues son caldos de cultivo para que haya prácticas clientelares por parte de los partidos y de los candidatos. Pero eso no es algo que vaya a reparar la autoridad electoral, ni que incluso el propio gobierno mexicano, por muy afortunadas que fueran sus políticas, vaya a resolver en el corto plazo. Vamos a convivir con ese contexto y, en cambio, sobre la autoridad electoral sí podemos incidir de manera inmediata, haciendo, como decía Irma, pues una autoridad autónoma, independiente, profesional. Siempre hay problemas con el árbitro, de acuerdo, pero si estamos conscientes de que el árbitro es susceptible de intervención inmediata y en cambio en el contexto no se puede incidir de la misma manera, pues hay que concentrarnos por ahora en la parte del árbitro. Y en este momento estamos experimentando un proceso de renovación del Consejo General del INE, de 4 consejeros que salen y 4 consejeros que entran ahora en el 4 de abril. Y creo que en el
corto plazo, en lo inmediato, ese proceso debe ser muy atendido, muy vigilado por la sociedad. Creo que la principal característica que nos debe preocupar es que realmente pasen a la fase final en donde los diputados eligen consejeros, los mejor evaluados, los mejor calificados, los que tienen trayectoria, capacidad profesional, que acreditan, digamos, su independencia al no haber sido dirigentes partidistas, ni candidatos, ni ocupar un puesto de elección popular. Es muy importante esas designaciones, porque de allí luego, es decir, de cómo queda integrado el INE, y eso es algo que también, digamos, los que vivimos en la Ciudad de México y en cualquier lugar del país debemos entender, quien luego va a nombrar a la autoridad electoral en los estados, y en este caso en la Ciudad de México, pues va a ser precisamente el INE. Entonces, como queda integrado este INE, va a tener capacidad para renovar, vamos a pensar, incluso hay actualmente consejeros de la Ciudad de México que están compitiendo por ser consejeros electorales nacionales. Si uno de ellos obtuviera, digamos, ser seleccionado para ser consejero electoral nacional, pues va a quedar vacante una plaza para consejero electoral en la Ciudad de México. Y paradójicamente, esa vacante, al final de cuentas, va a ser decidida por el nuevo Consejo General del INE. Entonces, el INE actual tiene un enorme poder sobre los consejos de los distintos estados de la República. ¿Cómo visualiza los procesos, los tiempos? Menciona ya Nicolás que en abril, o sea, faltan 3 semanas para que esto ocurra. ¿Cuál es la expectativa de los cambios que se van a generar al interior del Consejo? Pues mira, yo creo que a mí me gustaría plantear que los órganos electorales, destacar que tienen 3 grandes atributos, el de la independencia, el de la imparcialidad y el del profesionalismo. Y yo creo que en este momento que está el Comité Técnico de Evaluación, lo que tiene que privilegiar es un perfil de candidatos, que esos que lleguen finalmente a la fase final, digamos, cumplan con estas características, ¿no? Y no es, digamos, imposible, y no se trata de encontrar al puro del planeta, se trata de encontrar a alguien que tenga una preparación técnica en lo electoral, porque se ha vuelto muy complejo, la verdad, que sea independiente, pero sobre todo que sea imparcial. Es decir, que finalmente su trayectoria y tenga una carrera propia que permita advertir que va a tomar unas decisiones no tratando de inclinar la balanza, digamos, hacia un partido. Mira, yo el otro día estuve en un foro en la UNAM y destacaba algo que me parece que es importante mencionar, ¿no? ¿A quién, y es la pregunta que está finalmente detrás de todo esto, que es ¿a quién le beneficia inclinar el INE a favor de un partido, ¿no? Y claro, la pregunta obligada es, ¿le beneficia a Morena? A ver, aparentemente podría, ¿no? O sea, el sentido común te diría, pues sí, ¿no? O sea, que lo tenga todo. Pero en realidad, al que más le perjudica tener un INE totalmente a su favor es al mismo Morena. Porque sus triunfos difícilmente van a ser legítimos ante el resto de las fuerzas políticas. Y finalmente, México, como una democracia, tiene que aceptar que los otros existen, ¿no? Depende también del reconocimiento de los otros. Entonces, realmente a ningún partido, y menos al partido en el poder, le conviene tener un órgano electoral que esté totalmente, digamos, y en ese sentido, vinculado a... ¿cómo te parece la llegada de John Ackerman al Comité Técnico de Evaluación? Que es muy diferente, ¿eh? Una cosa es el Comité Técnico de Evaluación y otra, muy distinto, el lugar donde están los consejeros. Son instancias distintas. Sin embargo, sí cimbró, sí movió, sí despertó simpatías y, por supuesto, también críticas. ¿Cómo viste la llegada de John Ackerman? A ver, a mí me parece que tenemos que recordar que todos los órganos electorales que tenemos en el país, los hemos creado como órganos híbridos, que tienen, digamos, un componente técnico, es decir, que queremos gente que sepa mucho de elecciones, pero también tienen un componente político. En el INE se hace muy marcado porque pasan, de hecho, el nombramiento por la Cámara de Diputados. Entonces, los partidos se tienen que poner de acuerdo y tiene que llegar gente que sea finalmente confiable para todos los partidos, no solamente para uno. Entonces, eso es muy importante. Ya eso nos da una
tema clave de por qué tenemos que garantizar que llegue gente que tenga esas dos cosas, sea profesional, pero sea confiable. Entonces, ¿qué pasa con el órgano que está dedicado a hacer la valoración? Bueno, tiene que ser un órgano ahí súper independiente. Entonces, me parece que John que es colega nuestro, ¿no? De hecho, él estuvo en la Flaxo, o sea, lo conocemos perfectamente bien y tiene todas las credenciales. El asunto no es ese, o sea, él tiene, digamos, su fortaleza académica. El asunto está en que también tiene un vínculo político directo con un partido, que es el partido en el poder. Entonces, no podemos negar que tiene, evidentemente, un sesgo. Entonces, eso creo que genera tensiones. Ahora, yo en lo personal creo que como quedó conformada el comité de evaluación, que va finalmente a poner a los finalistas, permite augurar un buen resultado. Pues vámonos con tu reflexión a la primera pausa. Continuamos, regresamos por supuesto con tu opinión, Nicolás Loza. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Capital 21. El tema en la mesa, la designación de los consejeros tanto del Instituto Nacional Electoral como del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ya volvemos.